Hola, buenas noches nuevamente a todos ustedes. Hoy es lunes 17 de marzo del año 2021 y hoy vamos a comenzar una nueva clase de finanzas de empresas. Hoy vamos a continuar viendo la unidad 8 sobre el mercado de capitales y específicamente en el material que estábamos viendo sobre la unidad 8, que está en el aula virtual, vamos a retomar la lámina 23, que se refiere, perdón, dije mal. Vamos a retomar la lámina 37, que se refiere a operaciones de corto plazo dentro del mercado de capitales. Que las hay a pesar de que el mercado de capitales está especializado en su diseño, en su rol a la financiación a largo plazo. Entonces, vamos entonces directamente al material. Y vemos que operaciones de corto plazo básicamente son por valores de corto plazo, como particularmente en valores de corto plazo, la operación más destacada, más común, y además muy útil, son las cauciones bursátiles. Luego tenemos ya voy a explicar qué es, luego tenemos el descuento de cheques de pago diferido, es decir, cuando una empresa tiene una cartera importante de cuentas por cobrar documentadas a partir de cheques de pago diferido, como instrumento de financiación, ¿no? En ese caso, esa cartera la puede descontar a través de la bolsa o inclusive puede vender esos cheques a través de la bolsa. Y por último, como operaciones de corto plazo, tenemos el fideicomiso financiero, ¿no? Entonces, bien, vamos a la próxima lámina. O sea, yo les mencioné, por ejemplo, como características, valores de corto plazo. Digamos, si estamos hablando de un ámbito de mercado de capitales, significa que hay oferta pública, ¿no? Y bueno, hay distintas especies aquí en lo que son, bajo título genérico de valores de corto plazo, y que todos tienen un plazo máximo de 365 días. No tienen una garantía especial, pero esto, a ver, las pymes, si hablamos de las pymes especialmente, necesitan para su emisión de hacerlo en conjunto con una sociedad de garantías recíprocas. Dentro de estas operaciones de corto plazo, a mí me interesa destacar las cauciones bursátiles. Las cauciones bursátiles en realidad es una operación de financiamiento que puede ser activo o pasivo de corto plazo y que basado en una garantía. Cauciones tanto en la operación de financiamiento como una garantía. Es decir, si yo soy una empresa, pyme o no, tengo una tenencia de acciones con cotización o de títulos públicos con cotización, caucionar significa que yo puedo sacar un crédito casi instantáneo, o sea, de inmediato, en minutos, puedo sacar un crédito por un porcentaje del valor de cotización de la cartera que tengo. Por ejemplo, si yo tengo acciones que cotizan a 1.000.000 de pesos, puedo sacar un crédito por caución, caucionando esas acciones que valen 1.000.000 de pesos y típicamente me van a dar entre 700.000 pesos y hasta me pueden llegar a dar en algunos casos, si las acciones son una empresa de primerísimo nivel, con muy buena calificación, y yo soy también un cumplidor probado, entonces me pueden llegar a dar hasta 750.000 pesos. Es decir, cauciono esas acciones o títulos públicos y de inmediato me acreditan los fondos con
un cobro, o sea, con el cobro de una tasa de interés muy baja, o sea, que es comparable a la de un plazo fijo. O sea, esto es una operación ágil, eh, muy barata, pero claro, es muy barata porque está prácticamente asegurada por la garantía de un activo líquido, como es una acción con cotización o de un título público también cotizable, ¿no? Entonces, estas son operaciones de corto o de cortísimo plazo. Típicamente se realizan por días, por ejemplo, puede ser hasta 1 o 2 días, y lo típico es que se opere a menos de 30 días en esto. Si en las cauciones, el mercado de cauciones funciona hasta 180 días. Si la caución puede ser pasiva, cuando yo tomo los fondos, tengo una cartera de acciones o títulos públicos con cotización y tomo los fondos caucionando esa cartera. Eso es pasiva. Entonces, porque para mí es pasiva porque estoy tomando los fondos. Pero la punta activa significa que hay un inversor que tiene fondos ociosos por 2 o 3 días y los coloca a tasa de interés. Típicamente cuando uno calcula que va a tener fondos quizás importantes, pero ociosos por 2 o 3 días, y es mejor ganar algún interés que no ganar nada, ¿no? Entonces, este es un mercado muy, muy ágil, muy activo, ¿no? Y que es muy interesante conocerlo. O sea, ¿qué implica para el tomador de los fondos? ¿Qué implica la caución? Que él no puede vender esas acciones caucionadas hasta tanto no cancele su deuda, ¿eh? Es decir, recién va a poder disponer de esas acciones una vez que haya cancelado la deuda. Pero mientras tanto, si las acciones, por ejemplo, pagan dividendos, los dividendos son de él, sigue ejerciendo todos los derechos correspondientes a los títulos que tenga. Es una operatoria de corto plazo muy típica de los mercados. Los títulos de corto plazo, sí, por ejemplo, estos valores de corto plazo, que son un título valor, no es el caso de la caución. La caución es una forma, como ya decimos, de garantía, pero también de préstamo de cortísimo plazo o de inversión de cortísimo plazo. Los títulos de corto plazo pueden emitirlas SA, SRL o cooperativas. Pueden ser en pesos o en dólares. Bueno, yo les voy señalando los puntos más importantes de este muy rico material. O sea, esos títulos de corto plazo van sobre todo dirigidos a inversores calificados. Quiere decir, inversores calificados son aquellos que la ley presupone que tienen una formación financiera básica. Como son, por ejemplo, los agentes de bolsa, los bancos, los fondos comunes de inversiones, en fin. Bien, otra de las, digamos, otro título importante en el mercado de capitales son las obligaciones negociables. ¿Qué es una obligación negociable? Es una emisión masiva de un título valor por una empresa. Es una emisión masiva de un título valor por una empresa, ¿no? Es como si dijéramos, mi empresa, mi supuesta empresa, digamos, César de la MEA, Sociedad Anónima. César de la MEA, Sociedad Anónima, necesita $1.000.000. Entonces tiene como posibilidad captar ese $1.000.000 pidiéndoselo a un inversor de confianza que sé que dispone de ese dinero. Por ejemplo, Julieta Ruiz Díaz, supongamos que, bueno, dentro de algunos años tiene realmente un gran capital, y entonces le pido a Julieta $1.000.000. Y Julieta le dice, sí, cómo no, pactamos tantas de interés, yo le firmo un pagaré a un año por $1.000.000 más los intereses, ¿no es cierto? Por ejemplo, $1.100.000. Esa es una alternativa.
Eso, digamos, no, en principio no va por el mercado de capitales. Ahora, si yo quiero, yo, César de la Mea S.A., quiero tener más flexibilidad, e inclusive hasta bajar los costos financieros, y adquirir autonomía en el manejo con prestamistas de todo tipo, puedo hacer lo que se llama una emisión de obligaciones negociables. Repito, necesito $1.000.000. Y en ese caso, entonces, emito 1.000 títulos que son equivalentes, muy parecidos a un pagaré, 1.000 títulos de $1.000 cada uno. Y los coloco en el mercado. Entonces tendré 1.000 inversores a los que les debo $1.000 a cada uno más los intereses. Junté $1.000.000, los debo, por ejemplo, de acá a un año y bien, tengo que cumplir con el compromiso. Este es un mercado muy sólido. A ver, las obligaciones negociables, se presenta el proyecto a la Comisión Nacional de Valores, quien lo debe autorizar. Y a partir de allí se comienza con la colocación para la captación de los fondos. Realmente es un mercado que opera muy bien y que puede ser para grandes empresas o para pymes. Hay una versión pymes interesante. A ver, ¿qué es lo interesante? Que la obligación negociable para grandes empresas tiene gran costo inicial, porque requiere sobre todo el dictamen de una calificadora de riesgo. O sea, la obligación negociable común típicamente es para captar por lo menos $1.000.000. Lo típico es captar por lo menos $5.000.000 y se hacen emisiones a 5 años de plazo o más. Eso es lo típico de las obligaciones negociables. O sea, para medianas o grandes empresas, en operaciones a largo plazo, 5 años o más, $5.000.000 o más. Pero, ¿el costo inicial cuál es? El costo inicial es que necesitan el dictamen de una calificadora de riesgos. Y las calificadoras de riesgos, bueno, cobran honorarios muy altos. Un dictamen inicial y luego una evaluación anual. Ahora, las condiciones de emisión de las obligaciones negociables son muy amplias, dependen de la propia empresa. Lo que ocurre es que si las condiciones de plazo, tasa o la forma de amortización, los periodos de gracia, no están de acuerdo con lo que aceptarían los inversores, simplemente fracasa la emisión. Por lo cual, lo normal es hacer emisiones de alrededor de 5 años de plazo, con tasas de interés que son, bueno, las vigentes en el mercado, pero son muy, muy superiores a lo que serían, muy superiores realmente a lo que son un plazo fijo en dólares. Para el inversor funciona más o menos igual, muy parecido, pero la diferencia es que las obligaciones negociables, que tienen más de 30 años de historia, nunca han dejado de cumplirse, nunca han dejado de cumplirse. O sea, las obligaciones negociables en dólares siempre han pagado amortización y rentas según lo convenido, a pesar de las mega devaluaciones que hemos tenido en distintos periodos. Es un título muy interesante. Claro, se puede hacer como está aclarado acá, en colocación privada quiere decir, repito, a ver, colocación privada significa el emisor se lo ofrece a un inversor y simplemente a muchos inversores y los coloca, pero si se hace esto se puede hacer con oferta pública o sin oferta pública. Si hay oferta pública, requiere la autorización de la Comisión Nacional de Valores. Si es por oferta pública, entonces, no solo que el título cotiza, sino además tiene algunos beneficios impositivos, sobre todo para el emisor. Bien. Bueno, en cuanto a la clasificación, repito, las condiciones de emisión de la obligación negociable son muy flexibles, dependen de cada empresa. Acá, una acotación, las obligaciones negociables pueden ser simples o convertibles. Simples significa se pagan en la moneda comprometida, pesos o dólares o euros.
Convertibles se pueden emitir las obligaciones negociables convertibles en acciones, que significa que al vencimiento lo que el inversor va a cobrar no es una moneda, no son pesos, no son dólares, son acciones. Bueno, esto está en las condiciones de emisión. Si esto es aceptable por el mercado, por ejemplo, porque la empresa tiene una gran expectativa de crecimiento, hay gran furor por entrar en esa empresa, uno perfectamente puede emitir obligaciones negociables convertibles. Lo cual, bueno, no es muy frecuente esta alternativa en la Argentina, pero se ha dado y han habido varios casos bastante exitosos. También la emisión de obligaciones negociables puede ser con la sola garantía del patrimonio de la empresa, que es garantía simple, o puede haber cualquier tipo de garantías. Lo importante, si me permiten, sobre todo es una categoría. A ver, perdón, quiero destacar esta, la 54, antes de hablar de una categoría especial para las pymes. Las obligaciones negociables permiten obtener, sí, tasas menores de financiación a las que serían, por ejemplo, las del sistema financiero, plazos mayores, típicamente, ahí sí estamos hablando de un mercado a largo plazo, ¿no? Es muy fácil obtener financiamiento a más de un año, típicamente a 3 o 5 años o más. Flexibilidad, porque una vez que la empresa, la emisora, muestra su capacidad de pago, en realidad el mercado le pide nuevas emisiones, ¿no? O sea, termina cancelando las emisiones anteriores con nuevas emisiones, ¿eh? O sea, se transforma en un capital rotativo que es pagado por el mercado. O sea, el mercado sigue invirtiendo a tasas que son muy convenientes para la empresa. A medida que uno se va formando la empresa, un buen nombre en ese mercado, también es muy probable, se hace mucho más factible emitir obligaciones negociables convertibles, o sea, donde el pago sea en acciones de la propia empresa. Y además ofrece algunas ventajas impositivas para el emisor. Pero aquí hay otra cosa muy importante. Una categoría, ojo, la lámina 55 es muy importante. Hay una categoría muy interesante dentro de las obligaciones negociables que son las ONPYMES, obligaciones negociables para las pymes. A ver, tienen prácticamente las mismas características, es la misma obligación negociable que una gran empresa. Se aplica todo lo que vimos antes, excepto por dos cosas. No se le piden tantos requisitos, o sea, para la presentación del proyecto y para la autorización por la Comisión Nacional de Valores. O sea, el proyecto de obligación de ONPYME tiene menos requisitos, menos formalidades que de una gran empresa. Segundo, no, acá dice sin calificación de riesgos. Así es, sin calificación de riesgos significa a la pyme no se le pide el dictamen de una calificadora de riesgo, lo cual le permite a la pyme también realizar emisiones muy inferiores. Por ejemplo, perfectamente una pyme puede hacer una emisión de $500.000. Y tienen las mismas, el resto todo es igual en cuanto a la flexibilidad, las condiciones que ofrece, tipo de garantías, pero una acotación. Es decir, la gran diferencia es, los requisitos son menores, y dentro de esos requisitos menores está, no se le pide calificación de riesgo a la pyme, pero sí se le pide que la emisión sea acompañada por una sociedad de garantías recíprocas o por una de las categorías de agentes bursátiles pertinentes, o por un banco, ¿eh? Entonces, hay que hacer el proyecto igual que en una empresa grande, y en la presentación del proyecto tiene que ir la pyme con la sociedad de garantías recíprocas, o un agente de bolsa, o un banco. Típicamente, esta entidad, SGR o agente de bolsa o banco,
avala la operación de alguna forma, ¿no? Entonces, de todas formas, las tasas que terminan pagando las pymes son muy comparables a las de una gran empresa, o sea, muy inferiores a las que pagaría la pyme en el mercado, aún incluyendo los costos de aval y los costos administrativos. Son tasas muy convenientes para la pyme, pero además se va haciendo conocer en el mercado, se va haciendo un nombre en el mercado, de modo que en la medida que vaya cumpliendo sus pagos, puede ampliar las emisiones, puede ganar gran flexibilidad y posibilidad de negociación con otros acreedores. Es decir, estirar los plazos y achicar los costos en la financiación de terceros. Bien. Otro instrumento muy importante son los cheques de pago diferido, eh, que en este caso se negocia, ya sea por descuento o por venta en el mercado. Si es una pyme, de la mano, esto se negocia de la mano de una sociedad de garantías recíprocas. Es decir, también hay que presentar el proyecto de negociación de cheques de pago diferido a la Comisión Nacional de Valores y luego se hace la oferta pública de la pyme en coordinación con una sociedad de garantías recíprocas. ¿Por qué lo menciono? Porque esto es muy operativo, anda muy bien, se usa muchísimo en el país, particularmente en las pymes. También en las grandes empresas. En las grandes empresas es algo muy común, ¿no? Y no necesita de sociedad de garantías recíprocas. Entonces, si en esas negociaciones de cheque de pago diferido hay como dos categorías, la que se llama, y esto es una cuestión semántica importante, o sea, la que se llama el segmento patrocinado, que significa típicamente segmento patrocinado desde las grandes empresas, ¿eh? O sea, negociación de cheques de pago diferido con la mera garantía, la sola garantía de la propia empresa. O sea, es una captación de deuda eh, sobre la base de una cartera de cheques de pago diferido, donde la garantía es la propia empresa, por ejemplo, Molinos Río. Se tiene, digamos, es una gran, o cualquier otra empresa, Longvi, por ejemplo. Cresut, que son empresas que usan mucho este tipo de emisiones, ¿no? De captación de pasivos, ¿no? Patrocinado significa no hay más garantía que la propia empresa. Y el segmento avalado, que esto se usa esencialmente para las pymes, donde la captación de fondos sobre esa cartera de cheques de pago diferido se hace con el aval de una sociedad de garantías recíprocas. Bueno, aquí en la lámina 62, bueno, tienen cómo operan el circuito de cómo operan, ¿no es cierto? O sea, en definitiva hay eh, una cartera de cheques eh, que pertenece a la empresa, y esa cartera de cheques se ofrece al mercado, pero se titulariza, es decir, hay un título que representa esos cheques y es colocado en el mercado a los inversores que aportan sus fondos van recibiendo la renta, ¿no? O esa renta puede ser simplemente según cómo se convenga, o rentas periódicas o un solo pago, ¿no? Bien, hay distintos mecanismos, pero esta es una operatoria muy flexible, muy a corto plazo, ¿no? Donde lo importante es que se pueden anticipar los fondos, típicamente es por descuento, también puede haber venta de carteras, ¿no? Bien,
Como dijimos, el segmento avalado significa, bueno, hace falta el aval, una garantía de la sociedad de garantías recíprocas. Aquí tenemos también la descripción, en la lámina 65. Expliquemos un poquito más qué quieren decir las sociedades de garantías recíprocas. Justamente, son sociedades, son empresas que lo que hacen es vender avales, y que lo que hacen es facilitar el acceso al crédito de las pymes. Facilitar el acceso al crédito de las pymes, garantizando el cumplimiento de sus obligaciones, y reduciendo drásticamente los costos financieros para las pymes. Ahora, también esto implica un mayor monitoreo sobre las pymes, porque la SGR, de hecho, tiene la obligación y el derecho de una vigilancia permanente de la gestión de la pyme, de la gestión de la pyme que está garantizando, ¿no? De hecho, las sociedades de garantías recíprocas operan como muy buen instrumento de alianzas entre grandes empresas y pymes. Es decir, funcionan muy, muy bien. O sea, tienen un plus, un funcionamiento excelente, cuando además de la pyme de buscar el financiamiento, es un elemento más que refuerza sus estrategias competitivas, donde está operando en conjunto con una gran empresa para ganar un tercer gran mercado en la Argentina o en el exterior. Esto también es muy común. O sea, una pyme puede financiarse en el mercado de capitales sola, va a una SGR, acá tenemos varias, pero fundamentalmente varias, sobre todo la de Banco Nación, garantizar, y la de la Sociedad de Garantías Recíprocas de la Bolsa Confederada del NEA, con sede en Corrientes. Hay otras empresas parecidas que son de venta de avales, que esas son simplemente, es un negocio. Venden avales, es otra cosa. Tienen parecidos, pero es otra cosa. Bien. Bien, una característica de la sociedad de garantías recíprocas. Una característica es que la pyme, para obtener financiación, tiene que hacerse socio. O sea, hay una categoría de acciones que básicamente le da, bueno, la facultad de socio, que, digamos, una categoría de socios que tiene voz en cualquier asamblea, pero su capacidad de voto es limitada. Pero, bueno, es socio, puede pedir algunos informes, puede participar de las asambleas, ¿no? Y el aporte de capital de la pyme que lo que quiere simplemente es garantías para financiarse mejor, el aporte de capital es muy, muy bajo. Estamos hablando de monedas para hacerse socio de una SGR, que es un requisito fundamental. O sea, lo puede tomar a aval de la SGR sin hacerse socio, sin suscribir ese tipo de acciones. Profe, ¿y es como una cuota, digamos, que paga las pymes, digamos? No, 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 no es una cuota, no es una cuota, no es una cuota. Es, vos para, digamos, a ver, me fijo, ¿quién me está haciendo la pregunta? A ver, un segundito. ¿Quién me hacía la pregunta? Yo, profe, Julieta. Bien. Julieta, sociedad anónima, pyme, exitosa pyme. Julieta quiere captar fondos porque está creciendo. Entonces, necesita fondos de préstamos baratos del mercado de capitales, entonces va a garantizar SGR de Banco Nación. Bueno, para que garantizarte pueda garantizar, necesita que vos te hagas socia, que suscribas una acción de una categoría especial. Esa acción cuesta monedas, o sea, no es cuotas, no hay ninguna cuota. Vos compras la acción, la suscribís. Si la pagás contado o en cuotas es otro tema. Pero estamos hablando de cuánto. Yo ahora no tengo el valor actualizado, pero estamos hablando, por ejemplo, de una acción que vale 4.000 pesos, 5.000 pesos. Ese es el valor. Y tu acción forma parte de tu activo.
y te da derecho a una serie de cosas, entre otros, a poder tener estos avales tan convenientes. Y que vos puedas tener un seguimiento, vos, Julieta, un seguimiento de los números finitos de garantizar, y que garantizar tenga el seguimiento total, que lo va a tener de tus negocios. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿eh? O sea, te abre puertas para alianzas, para fortalecer alianzas, y repito, las SGR son un instrumento muy valioso para fortalecer alianzas entre pymes y grandes empresas, pero te están vigilando, ¿eh? Entonces, así es simple. ¿Me explico? Sí, profe. Bien, bien. Otro instrumento de corto plazo son los fideicomisos financieros. Bueno, acá tienen ustedes, es muy importante los fideicomisos financieros. Leemos la definición y la explicamos. Procedimiento para obtener financiación segregando del patrimonio de la empresa. Segregando de su patrimonio quiere decir segregando del patrimonio de la empresa un número determinado de activos. O sea, hay un activo o un conjunto de activos que se separan del activo de la empresa. Salen del patrimonio de la empresa, salen. Jurídicamente no es una venta, es una cesión. O sea, la empresa, por ejemplo, va a ceder lo más típico del fideicomiso financiero, una cartera de cheques diferidos, o una cartera de pagarés, o una cartera de cuentas por cobrar documentadas de facturas conformadas, o una cartera de cupones de tarjeta de crédito. O sea, un activo que puede ser una cartera de cuentas por cobrar. La empresa, por ejemplo, Julieta S.A., cede una cartera de cupones de tarjeta de crédito por 10 millones de pesos. Le va muy bien a Julieta en su venta. Entonces, cede una cartera de 10 millones de pesos a un fideicomiso financiero. Ya sale de la contabilidad de Julieta y entra en la contabilidad del fideicomiso. Esa es la base para constituir el fideicomiso. Un bien que sale del patrimonio de la empresa y va al patrimonio del fideicomiso. El fideicomiso es una... A ver, no es una persona jurídica independiente, es una persona jurídica, a ver, depende de Julieta S.A. O sea, Julieta S.A. es responsable de lo que haga el fideicomiso, pero es autónoma. Es autónoma, ¿eh? O sea, Julieta conserva la responsabilidad, pero hay decisiones que puede tomar el fideicomiso totalmente por separado de Julieta. Entonces, la base es separar una parte de activos. Sobre esos activos, por ejemplo, una cartera de 10 millones de pesos, el fideicomiso emite títulos, o sea, titulariza. Emite títulos, por ejemplo, 10.000 títulos de 1.000 pesos cada uno. Y esos títulos, cada uno, similar a un plazo fijo, lo colocan inversores individuales. Esos títulos pueden tener un pago de rentas mensual o trimestral según cómo se convenga, ¿eh? Bueno, y así funciona el fideicomiso, ¿eh? O sea, se separa un bien que es la garantía. Y ese bien simplemente se titulariza. Los inversores compran sus títulos y el bien, que es una cartera de cuentas por cobrar, por ejemplo, en la medida que se van cobrando las cuentas, bueno, hay un flujo de fondos que permite ir pagando las rentas a los inversores. Ojo, ojo, cuidado, ojo, cuidado, ojo. Si Julieta S.A. armó un fideicomiso por 10 millones de pesos, no quiere decir de facturas conformadas, por ejemplo, de cupones de tarjeta, no quiere decir que van a ser siempre las mismas facturas. No, 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 no. Las facturas se van, en la medida que se van cobrando, tienen que ser reemplazadas. O sea, Julieta S.A. tiene que reemplazarle la factura al fideicomiso en la medida que vayan venciendo. En realidad es unos días antes del vencimiento, el fideicomiso les entrega la factura que están próximas a vencer a Julieta S.A. Y Julieta S.A. tiene que reemplazar por facturas conformadas equivalentes. ¿Me explico? O sea, siempre el fideicomiso tiene que conservar ese valor de 10 millones de pesos.
¿Estamos? ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo el fideicomiso? O sea, el fideicomiso es una garantía aparte que permite es decir, una gran flexibilidad y gran confianza, porque no está sujeto a las decisiones de la empresa. O sea, ahí los acreedores del fideicomiso tienen que cobrar en la medida que se producen los vencimientos, más allá de que a la empresa le vaya mal o bien. ¿Me explico hasta acá? Es un Sí, instrumento que profe. funciona muy bien en la Argentina. Bien. Por eso aclara, por ejemplo, la lámina 73, los bienes fideicomitivos pueden ser de cualquier derecho o cosa que pertenezca a la empresa, siempre que sea transferible. O sea, a ver, se puede hacer sobre un inmueble, se puede hacer sobre rodados, se puede hacer sobre tierras, por ejemplo, pero lo más común es que se haga sobre carteras de cuentas por cobrar documentadas. Como dice acá, la 1074 es sobre la titulización de activos, como facturas conformadas, cheques de diferidos, cobranzas documentadas, tarjetas de crédito, recaudaciones documentadas, cuotas a cobrar documentadas. Y el objetivo sí es reducir costos, aumenta la liquidez. Sí, a ver, otra cosa, mejora la relación capital-deuda, porque el fideicomiso capta fondos, en realidad salen activos de la empresa, pero lo que capta el fideicomiso no figura como deuda de la propia empresa, ¿no? O sea, básicamente es un instrumento que permite mejorar sustancialmente el financiamiento de pasivos y los costos, y un poco los plazos también, pero sobre todo la flexibilidad, en el sentido de que si la empresa se hace un buen nombre en el mercado, es fácil ampliar los fondos captados, y esto reduce drásticamente la dependencia, por ejemplo, de otros acreedores financieros, por ejemplo, de bancos, ¿no? Bien. Bueno, como una cuestión formal, las figuras son el fiduciante, que es la empresa, en este caso Julieta se da, fiduciante quiere decir se desprendió del bien y los flujos de fondos que genera ese bien. El fiduciario, que es quien administra ese bien, que administra el fideicomiso y que es responsable del cuidado del bien, y que emite los certificados, la titularización, los certificados para los inversores. Y después está el beneficiario, que típicamente es el propio inversor, ¿no? Aunque al final también se puede prever que al final de la vida útil del fideicomiso, el beneficiario puede ser el mismo fiduciante, la propia empresa, ¿no? Bien. Bueno, acá está, en definitiva, la lámina 78, lo explicativo de lo que acabamos de decir, ¿eh? El fiduciante que cede los activos, el fiduciario que administra el fideicomiso, que significa esa figura autónoma que da protección al bien. El fiduciario emite los títulos para los inversores, estos inversores adquieren los títulos y van recibiendo la renta periódica. Bien. Vamos a otro punto de la estabilidad muy importante, derivados. Bueno, los derivados son instrumentos cuyo valor depende de un activo subyacente. Son instrumentos cuyo valor de cotización depende de lo que pasa de otro activo. Entonces, típicamente sirven tanto como, a ver,
Sirven básicamente para cobertura de riesgos. Los derivados sirven esencialmente para cobertura de riesgos, pero en algunos casos, por eso dice cobertura y gestión de riesgos, sirven para cobertura de riesgos, para especulación, por supuesto, por compraventa, también una especulación de alto riesgo, y en algunos casos también sirven como instrumento de financiación. Por supuesto, en los derivados siempre hay estamos hablando de contratos entre partes, asumiendo derechos y obligaciones, pero siempre los derivados son derechos y obligaciones sobre una fecha a futuro. Por eso acá la 1083 repite lo que ya dijimos, el valor del derivado, que es el instrumento, como son los futuros, son las opciones, se basa en el precio de otro activo. Por ejemplo, podemos hablar de un futuro de soja, depende su precio, va a depender del precio de la soja. O una opción de soja, también su precio va a depender del valor de la soja. Bien. El activo subyacente puede ser un instrumento netamente financiero, como por ejemplo, es muy típico esto. A ver, derivados financieros en sí son aquellos en los que el activo subyacente es una acción que cotiza o un título público que cotiza. O sea, uno puede decir, voy a comprar una opción de Molinos. Perfecto, eso es un derivado financiero. La opción de Molinos o la opción de Longvi o la acción de Cresud, de empresas cotizantes, es un derivado financiero. Opciones, ¿no? Pero cuando el activo subyacente pertenece a la economía real, como puede ser un stock, en ese caso compro una opción sobre tantas toneladas de soja, eso se llama derivado no financiero. O sea, así como separamos los mercados de valores de los mercados de stock, bueno, acá se va lo mismo, derivados financieros y derivados no financieros. Por eso, los derivados financieros están basados en acciones, bonos, monedas, índices bursátiles, tasas de interés. Los no financieros en metales preciosos, hay derivados financieros del oro, de la plata, muy comunes. Cereales y de la soja, que no es un cereal. Es muy común, el mayor de todos es la soja y no es un cereal. Y productos energéticos como fundamentalmente el petróleo o el gas, muy común, derivados, particularmente opciones sobre el petróleo. Siempre en los derivados operamos a futuro, en mercados, lo que se llaman son los mercados a plazo, porque operamos sí o sí a futuro. Las condiciones de esa operación a futuro se fijan al presente. Por eso se llaman los derivados. Es una operación contratada a futuro, pero las condiciones se fijan hoy. Si hacemos un derivado a 180 días, las condiciones las fijamos hoy y la operación se termina de concretar dentro de 180 días. El cambio de ese valor, la 1087, son todas explicaciones. El cambio del valor del derivado de la futuro de una opción depende del cambio del precio del activo subyacente. Si yo tengo un derivado basado en soja, va a cambiar el precio del derivado, ya sea opción o futuro, si cambia el precio de la soja. Lo mismo si tuviéramos un derivado de la acción de Molinos. Bien. Bueno, esto es una cuestión semántica. La 1088 es importante, si ustedes sobre todo se operan en el mercado de capitales, las partes pueden ser los que buscan cobertura, o sea, los que buscan cobertura pueden ser un productor agrícola que está asumiendo un enorme riesgo porque va a sembrar 40.000 hectáreas de soja y busca cobertura de precio, que el precio no caiga demasiado cuando tenga que vender.
O puede ser también un acopiador de soja porque produce aceite de soja y tiene un contrato cerrado con China. Entonces, que busca cubrirse de que el precio de la soja se dispare demasiado arriba. Entonces, cuando hay empresas que buscan cobertura real, se llaman hedge. O sea, hedge, como decía, y se pronuncia hedge. O sea, son los que buscan cobertura real mediante futuros de opciones. Pero también están los especuladores, que es otra forma, otras partes, que no son hedge, sino son operaciones especulativas. Los distintos tipos de derivados son futuros y opciones. Forward y swaps. Ya vamos a ver de inmediato de qué es cada uno. ¿Qué es un futuro? Bueno, un futuro es una operación de aseguramiento de precio. Es una operación de aseguramiento de precio. Es un acuerdo entre dos partes para comprar o vender un producto a un precio determinado, a una fecha determinada a futuro. O sea, por ejemplo, si vamos a hacer un contrato de futuro con uno de ustedes, por ejemplo, con Jorge González, que él es un gerente de compras de un gran acopiador de soja y yo soy un productor de soja. Entonces, vamos a firmar un contrato de futuro, los dos necesitamos asegurarnos, yo un precio mínimo de soja, por ejemplo, un precio mínimo vamos a hacer el contrato de futuro por 10.000 toneladas de soja. Yo soy un gran sembrador, tengo que asegurarme un precio mínimo para esas 10.000 que me permitan subsistir cualquiera sea el contexto, ¿no? Y Jorge tiene que asegurarse un precio máximo, de modo que, para esas 10.000, de modo que eso le permite abastecer razonablemente a un contrato de producción de soja que tiene en el exterior. Entonces, firmamos un futuro, 10.000 toneladas de soja a $500 para dentro de 180 días. Eso es un futuro. ¿Qué firmamos? Un contrato. ¿Cuándo lo firmamos? Hoy. Hoy. ¿Para cuándo? Para dentro de 180 días. ¿No? Es decir, estamos hablando más o menos para el 20 de noviembre, para el 20 de noviembre del año 2021. Firmamos un contrato de futuro. Hoy, ¿hay movimiento de plata? No, ninguno. No hay movimiento financiero, excepto si hay que pagar un escribano sus pequeños costos como el honorario de un escribano, ¿no? Para esto, ¿no? Entonces, el movimiento financiero se va a dar al vencimiento, donde yo le tengo que vender 10.000 toneladas de soja al precio convenido y Jorge me tiene que comprar esas 10.000 toneladas al precio convenido. ¿Está? Esos contratos pueden cotizar o no. Si cotizan, están en el mercado de capitales. O sea, por lo tanto, se pueden vender libremente a ambas partes. ¿Me explico hasta acá? Los futuros tienen otra característica que ya vamos a ver. Son estandarizados. O sea, se pueden comprar o vender las dos partes a un precio especificado, una determinada cantidad, a una fecha futura predeterminada. Pero los futuros son, como dice la lámina 91, son estandarizados. Son estandarizados, que decir, hay modelos. Vos podés decir, bueno, mira, para soja de 10.000 toneladas a tal plazo, es este el modelo de contrato. Tenés modelos de contrato en cuanto fundamentalmente los plazos y las condiciones. Y ese modelo son modelos estandarizados. No puedes convenir cualquier cosa. Son modelos estandarizados. Preparados para cotizar. ¿Está? La bolsa en realidad lo que garantiza es el cumplimiento de los aspectos formales del contrato. No es que le da una bala al deudor o al posible deudor, digamos. O no es que si la bolsa, si el productor no cumple, la bolsa sale a cumplir, sino que realmente la bolsa lo que garantiza es que se cumplan las condiciones del contrato y que al vencimiento haya un aprovisionamiento y si no directamente la ejecución. ¿Se va entendiendo hasta acá?
¿Se va entendiendo o no lo que es futuro? Sí, profe. Los futuros son, a ver, es una operación muy tradicional en el agro argentino. Empezó en el siglo XVIII. Solo que cuando empezó, ojo, cuidado, cuac, cuac, sirena, luces de colores, cuando empezó en el siglo XVIII, no estaban estandarizados porque tampoco había bolsa, ¿eh? Entonces dependía de los acuerdos entre partes, ¿eh? Y se siguen usando en el agro argentino con cotización bursátil, o sea, por el mercado de capitales, entonces se llaman futuros. O también se siguen usando sin estandarizar por acuerdo entre partes y entonces se llama forward. Forward, que lo vamos a ver en un ratito. Es lo mismo, solo que el forward es no estandarizado. El forward es el padre o el abuelo del futuro y nació en el siglo XVIII. La única diferencia es que no son estandarizados. ¿Eh? Y por lo tanto el forward no puede cotizar en la bolsa. ¿Está? Entonces, justamente los futuros pueden también, se usan para cobertura de riesgos de las dos partes, o también son operaciones especulativas. Si uno puede comprar un futuro si piensa que ese bien va a subir de valor, o comprometerse a vender un futuro, aunque no lo tenga en este momento, si usted tiene un dato de que va a caer el stock. O sea, concretamente, usted tiene que saber qué es un futuro, sobre todo para qué sirve en términos de cobertura, y esto es también que tiene un gran mercado de inversión y especulación. Bueno, estas son cuestiones semánticas que el acopiador que quiere asegurar su precio de compra se llama long, en el futuro se llama long, un contrato long. Ambos son hedge. Long hedge quiere decir quiero un comprador que quiere asegurarse el contrato del precio de compra. Y long short significa un vendedor, un productor agrícola que quiere asegurar el precio de venta. Son cuestiones terminológicas, semánticas, ¿no? Ustedes tienen que saber cómo funciona el futuro, ¿no? Bien. Me interesa que vayamos a la lámina de opciones. Muy importante, muy importante. Pregunta casi segura de examen. Opciones. Las opciones son en la Argentina y mucho más en el mundo, son el grueso del mercado de capitales. O sea, las opciones mueven 10 o más, en cuanto a volumen de fondos, 10 veces más o mucho más que 10 veces, fondos que el conjunto de acciones y títulos públicos. Son mercados enormes. ¿Qué es una opción? Es la compra o venta de un derecho. Es la compra o venta de un derecho a comprar o a vender a un precio dado. Opción es la compra o venta de un derecho a comprar o a vender a un precio determinado. Acuérdense de esa definición. Compra o venta de un derecho. Yo lo que estoy pagando es por tener el derecho a comprar o a vender a un precio determinado. Entonces, por eso son contratos derivados, porque es el derecho a comprar o vender un bien, el bien subyacente, como puede ser soja o puede ser la acción de una empresa, Molinos. Es decir, si yo compro una opción de Molinos, por ejemplo, para dentro de 180 días, compro el derecho, no la obligación de comprar. O también, si yo comprar una opción de Molinos, pero estoy comprando el derecho a vender a un precio determinado. O sea, yo puedo comprar el derecho a comprar a un precio determinado o el derecho a vender a un precio determinado, ¿no? Estoy asegurando dos riesgos distintos. Ese derecho se compra a un precio determinado, a un momento determinado y una cantidad
específica. O sea, por ejemplo, 1000 acciones de Molinos para dentro de 180 días a un precio determinado, ¿no? O sea, vender o comprar. Entonces, ¿cómo se llama? Esto es muy importante. Hay dos tipos de opciones que son las dos puntas, ¿eh? Cuando lo que estoy comprando es el derecho a comprar, compro una opción con el derecho a comprar. O sea, compro una opción de Molinos con el derecho a comprar una acción de Molinos a un precio máximo, ¿no? Es decir, bueno, yo compro una opción de Molinos a 100 pesos dentro de 180 días, ¿eh? O sea, hoy está muy por debajo de eso, la acción de Molinos, ¿no? Por lo tanto, me quiero asegurar que dentro de 180 días no pase los 100 pesos. Entonces, compro una opción de comprar. Compra opción de comprar. Dos veces compra. Compra, opción de comprar, se llama call. Hay 3 C. Compra, opción de comprar. Call, se llama call. Acuérdense de la C. Comprar. Call es una opción de comprar a un precio máximo. O sea, me quiero asegurar que no se supere ese precio. O sea, si yo necesito tener acciones de Molinos dentro de 180 días a un precio máximo de 100 pesos, si el mercado se disparó y dentro de 180 días la acción de Molinos está en 150 pesos, no es mi problema. No es mi problema. Simplemente yo voy a pagar 100 pesos y el mercado, en este caso el mercado de valores, simplemente a través de la contraparte que tomó en algún momento el riesgo contrario, el mercado va a pagar los otros 50. Repito, opción de compra, compré una opción call de Molinos para 180 días a 100 pesos y dentro de 180 días la acción de Molinos cotiza 150, yo, que tengo ese call, voy a pagar 100 pesos, los otros 50 me lo da el mercado. El otro tipo de opción es la opción del derecho a vender. Compro un derecho a vender, quiere decir el derecho a colocar, a poner. Yo me acuerdo siempre poner, el derecho a poner un producto, poner un título a un precio mínimo determinado. Entonces, eso se llama put, derecho a poner, los dos con P, put, derecho a poner o a vender un determinado bien, título valor o un stock a un precio mínimo determinado, ¿eh? Es decir, como si yo tengo un gran stock de soja, por razones especulativas o de otro tipo, yo tengo un gran stock de soja y entonces simplemente me quiero asegurar un precio mínimo de venta dentro de 180 días. Entonces compro un put. ¿Sí? Que la soja dentro de 180 días, no, el put que compro está a $450 la tonelada. Con lo cual digo, compré un put, es decir, si el mercado dentro de 180 días me paga por mi soja $500, aleluya, es como perfecto, pagué una prima, ahora voy a explicar porque las opciones se compran con una prima, pero pagué una prima, pero no me hace falta ejercer la opción. Pero, repito, compré un put a $450 para soja. Si la soja cayó y hoy está a $300 la tonelada, no hoy, perdón, si cayó y dentro de 180 días está a $300 la tonelada, bueno, el mercado me va a dar la diferencia. Yo voy a recibir $300 por la venta de mi soja y los otros $150 por el mercado por el mercado de capitales, ¿eh? O sea, put es un derecho a vender a un precio mínimo, call, el derecho a comprar a un precio máximo. ¿Cómo se compran las opciones? Son un seguro y se compran a través de una prima. Igual que cuando vos contratás un seguro para la moto o para el auto, ¿qué tenés que pagar? Una prima a la compañía de seguro. Acá la prima se la pagás al mercado de capitales. ¿Se va entendiendo?
Perdón, necesito saber si estamos entendiendo o no. Sí, profe. O sea, las opciones sirven para cubrir riesgos. Un riesgo es que el precio de compra se dispare, se te vaya para arriba, con lo cual tus costos se te van al cielo. En ese caso, comprar un call, pagar la prima de un call, que es como un seguro de riesgo contra tercero en la moto. Si tu riesgo al revés, sos un acopiador y que a ver, sí, al revés, sí, a ver, si sos un productor y necesitas un precio mínimo de venta, porque si no quebrás, te jugaste con el volumen de producción y si no se da ese precio mínimo de venta, quebrás, entonces comprate un put, la opción de poner el producto por lo menos un precio. Es decir, yo, mira, sembré un sembrado enorme de soja y bueno, si cae por debajo de $450 me fundo, con lo cual, bueno, hago un put por $450. Evito fundirme. Profe, Sí, Waldi. ahí juega mucho lo que sean las expectativas, digamos, de alza o de baja, digamos, del mercado, ¿no es cierto? Seguro. Ahí Bien, juega toda la información y tus expectativas. Pero exactamente. justamente con la opción, vos lo que tenés que hacer, buscar el momento de tener una cobertura. Básicamente, como hedge operador, o sea, como cobertura de riesgo, tenés que buscar no fundirte. Está, profe. Como especulador ya es directamente es saber, bueno, es como algo parecido a jugar a la ruleta, o sea, jugar con dinero que no te va a llevar a vos a la perdición total, dinero que estás dispuesto a perder. Podés ganar mucho, O perder pero mucho. también podés perder mucho. Entonces, Está. se va aprendiendo. Conocí gente así que, en fin, que un día me pareció con una Ferrari que jugaba, comprada de una semana para la otra, un tipo que andaba en una motito chiquitita, se compró una Ferrari porque ganó con opciones y me asombró muchísimo. Un tipo, era un experto en matemáticas, que había desarrollado todo un modelo matemático para especular con opciones. El tipo en una semana la pegó, se compró la Ferrari, se dio el gusto de su vida. Bueno, y a los 3 meses lo veo de vuelta en una motito peor que la que había tenido. ¿Y qué te pasó? Y no, bueno, no me funcionó el modelo. Bueno, así se da, o sea, tenés que, ya te digo, es un juego interesante, pero tenés que decir, yo puedo perder de mis No, ahorros tenés que tanto. saber estar, digamos, en ese mercado, digamos. Tenés que tener tenés que decir, reservar una parte, yo con este capital puedo moverme, cuidado, puedo perder lo que no voy a generar, no voy a tener un grave daño para mí y para mi familia. Y ahí con eso sí, jugar que si te diviertes sobre todo. Es bueno, ¿no? Pero hay que tener límites. Bien, sigamos. Hay dos formas como, bueno, esto es una cuestión, un concepto, a ver, es importante para entender. Hay dos tipos de opciones, las americanas o las europeas. La americana significa comprarse un derecho que podés ejercer en cualquier momento desde que lo tenés. Así se opera en el mercado de Estados Unidos. O sea, cualquiera sea call o put, vos lo compraste y es como que pagás una prima de seguro del auto. Si te chocan, viste, bueno, vos ejercés tu derecho en cualquier momento, mientras la póliza esté vigente. Lo mismo en el modelo, en la opción americana. Mientras esté vigente el contrato, vos podés ejercer la opción. Lo cual significa es una cobertura de un plazo mayor. En las opciones europeas no. El derecho solamente se puede ejercer el día del vencimiento, con lo cual el riesgo se acota y el precio es menor. El precio de la prima es menor. Pero funciona muy bien, porque vos tenés que simplemente, te obliga a tener mejor provisión financiera. Acá tenemos los forward, página 99, que ya dijimos, son futuros no estandarizados. Es lo mismo, son futuros no estandarizados. Muy usados en el agro de la Argentina, desde siempre. ¿Desde cuándo? Siglo XVIII.
básicamente cuando hubieron fuertes inversiones, sobre todo inglesas, en el campo argentino, y ellos trajeron este modelo y por eso pusieron su palabra, se puso de moda su palabra y esa moda sigue hasta hoy, los forward. Bien. Repito, acá se marcan las diferencias, pero la gran diferencia es que el forward es no estandarizado. Y si surge no estandarizado, no cotiza en ningún mercado, no puede cotizar, y es entre dos partes. En cambio, el futuro puede cotizar y es estandarizado, ¿eh? Vamos a otra operación que son los swaps o operaciones de pase. En realidad se usa mucho también para cobertura de riesgos, también puede usarse para financiamiento. Es un instrumento financiero muy flexible los swaps, muy, muy flexible. Entonces, con lo cual, vamos leemos la definición y damos una explicación y un ejemplo. Un swap es un acuerdo entre partes para intercambiar pagos periódicos calculados en base a una tasa y un capital nominal mutuamente acordados con el fin de limitar sus riesgos financieros. A ver, es cualquier convenio, contrato de intercambio de flujos. A ver, supongamos, por ejemplo, Julieta y Ximena y Perdinger se reciben y Julieta consigue un contrato de exportación muy importante, de servicios profesionales, muy, muy importante, que va a recibir su pago en dólares. Y Ximena va a conseguir un contrato muy, muy, muy importante, que va a recibir su pago en euros. Pero son riesgos distintos, máxime en un mercado tan convulsionado como son los actuales. Con lo cual, para equilibrar riesgos, firman un swap, donde van a intercambiar el 10% de sus flujos. Con lo cual, Julieta va a tener el 10% de sus ingresos que son en euros y Ximena va a tener el 10% de sus ingresos que son en dólares. No sé si me explico. Lo mismo sucede en intercambio en los bancos, por ejemplo. Hay bancos que están muy prestados, se ha prestado mucha plata a tasa fija. Y otro banco que prestó toda su cartera a tasa variable. Son riesgos diferentes, con lo cual hacer un swap para dispersar y así acortar los riesgos. Un swap significa una parte de la cartera de tasa fija del banco muy movilizado a tasa fija, muy colocado a tasa fija, una parte de esa cartera, del flujo de esa cartera, pasa al otro banco y viceversa. ¿Me explico? Otro ejemplo más concreto, a ver, no es bursátil, pero para que se entienda. Fabricio y Julieta, vamos de vuelta. Fabricio y Julieta. A Julieta la ponemos otra vez un ejemplo. Fabricio, los dos se reciben, y Fabricio consigue consiguió el cargo, la designación como una gerencia de una empresa multinacional de Mercado Libre, por ejemplo. Fabricio, un sueldazo de aquello. Pero claro, 14 horas por día, 6 días por semana, y hay que meterle y vale la pena, ¿no? Entonces Fabricio está en eso. Julieta, no, se puso de emprendedora en un emprendimiento y con un plan de negocio brillante, que le puede ir recontra bien, pero hay que poner en marcha el emprendimiento. Fabricio en realidad tiene un poco de cierta envidia por Julieta, porque Julieta, si le va bien, se va a volver en 2 años una multimillonaria que él no va a poder ni acercársele en su fortuna, ¿eh? Pero Julieta tiene, no envidia, sino deseo de un poquito de lo que tiene Fabricio, porque a veces no le alcanza ni para pagar el sándwich para comer a la noche. Y está cansadísima. Entonces, ¿qué hace para equilibrar los riesgos? Un swap, donde simplemente durante X años intercambian el 10% de los flujos.
donde Julieta va a recibir permanentemente el 10% de los flujos de Fabricio, que son seguros, y Fabricio va a recibir el 10% de los flujos netos de Julieta, que probablemente al principio no reciba nada, pero de golpe, si Julieta realmente madura y de golpe le va a venir un flujo, el 10% de un flujo de $1.000 millones, güey, ahí sí que Fabricio se para todo el viaje. No sé si me explico. Equilibran riesgos. ¿Estamos hasta acá? Eso es un swap. Es un contrato de intercambio de flujos. Flujos de cualquier tipo. Puede ser flujo de tasas de interés, flujo de capital. Los swaps pueden ser, a medida que decir entre dos partes, no buscan cotización. O pueden ser flujos que también son contratos con cotización y por lo tanto, como siempre, requieren autorización de la Comisión Nacional de Valores, cotizan y las partes pueden entrar y salir con más flexibilidad. Acá hay simplemente algunas clasificaciones que ya dijimos, flujos de divisas, como el que dijimos de dos empresas que una factura recibe sus ingresos en dólares y la otra en euros, ¿no? O cualquiera sea la moneda, una en euros y otra en yuans, por ejemplo, la moneda china, se puede perfectamente formar un swap, o de tasa de interés entre fija y variable. Acá hay un ejemplo de swap de divisas en la lámina 107 entre empresas argentinas y brasileñas, ¿no? Bien, una explicación más antes de entrar al último punto de la bolilla. Hay un tipo de swap que se suele usar como forma de préstamo, que también es un intercambio particular, que significa una compra contado con retroventa a término. Compra contado con retroventa a término. Es un swap muy usado entre bancos. Repito, compra contado con retroventa a término. O sea, un tipo de swap que se usa como forma encubierta de préstamo. Compra contado con retroventa a término. El tema es así. Suponte, para que me entiendan, ¿eh? Para explicarme. Tengo Fabricio, por ejemplo. Fabricio es gerente financiero de un banco muy, muy importante. ¿Eh? Y yo soy también gerente financiero de otro banco mucho más rápido, ¿no? Mucho más rápido, pero mucho menos importante, ¿no? Bank Piratex, Sociedad Anónima. Piratex, Sociedad Anónima, con el parche que todo, un día se quedó fuera de todo límite con el Banco Central y tiene que cubrir esta noche $1 millón porque si no el Banco Central lo cierra a Bank Piratex. Como yo, gerente financiero de Piratex, lo conozco a Fabricio y le digo, Fabricio, vos me tenés que salvar, me tenés que prestar $1 millón y ya me tenés que prestar. Tenés una hora, por favor. Fabricio, que me conoce, porque solemos hacer algunos after hours, ¿eh? O sea, a juntarnos, tomar una cervecita, algún whisky, alguna cosita así. Entonces me dice, mirá, César, está bien, puede ser, pero ¿vos te acordás que vos seguís teniendo tu cartera de acciones, por ejemplo, de Molinos, una empresa de primera línea? ¿Tenés tu cartera de acciones de Molinos? ¿Tenés una cartera de acciones de Molinos? Tu cartera, ¿vos me podrías transferir $1.200.000 de acciones de Molinos? Y yo digo, sí, Fabricio, ¿cómo? No, bueno, hacemos un swap, me dice Fabricio. ¿Qué quiere decir swap? Mirá, yo, César, hoy en este instante te vendo a vos, Fabricio, acciones de Molinos por $1.200.000. Y vos te comprometés a recomprármela dentro de una semana. Ojo, típicamente son operaciones de muy corto plazo. Vos te comprometés a recomprármela dentro de una semana por... Perdón, empiezo de vuelta, porque me parece que mencioné mal una cifra. Discúlpeme. Es la misma operación, pero solo que yo tengo una cartera que vale $1.200.000. Pero Fabricio me la compra hoy contado a $1 millón.
y se compromete a revendérmela dentro de una semana a $1 millón más los intereses. Por ejemplo, $1.020.000. Entonces, si dentro de una semana yo, Banco Piratex, no le puse sobre la mesa, no le pagué $1.020.000, no pasa nada. Fabricio va a tener en su activo, porque ya me las compró, acciones que valen $1.200.000. Y deja de cobrarme el $1.020.000. O sea, ganó un montón. Es la mejor garantía, pero no requiere ninguna ejecución porque ya están compradas las acciones. Ahora, si yo Banco Piratex, puse el capital más los intereses, puse $1.020.000, entonces Fabricio me tiene que vender sí o sí en las condiciones pactadas, si no hay cláusulas punitorias muy, muy graves. Eso también es una operación de caución, una operación de, disculpe, una operación de swap, es una operación de swap, compra de contado con retroventa a término. Me voy explicando. También es un intercambio, ¿no? Un intercambio entre un bien y dinero, que en realidad figura como una compra-venta con retroventa a término y en realidad es una forma de cobertura. Vamos al impacto de la globalización. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Quiero saber si se va entendiendo. ¿Alguna respuesta? Estamos... Sí, ¿Puede ser profe. Bueno, sí, mira, bien, gracias. Mira, bueno, ¿qué es la globalización? Para ustedes, ¿qué es la globalización? La globalización es una tendencia mundial a unificar estándares mínimos requeridos. Globalización es una tendencia mundial a unificar estándares mínimos requeridos. Y por lo tanto, digamos que genera ciertas incomodidades. Y esto es producto, la globalización nació con la humanidad, porque el hombre necesita comunicarse, por lo tanto, en la medida que mejora la comunicación, mejoran los estándares de lo que la gente requiere. Su globalización es la unificación de los estándares mínimos requeridos. En finanzas y sobre todo después de la aparición de Internet, esto es brutal, esto es enorme. Entonces, por lo tanto, ¿qué tiende a globalizarse? ¿Qué tiende a mundializarse? Sobre todo las tasas de... la ponderación del riesgo y la medida del riesgo país, por ejemplo, y las tasas de interés, según la calificación de riesgo. Esto es una medida mundial. Entonces, por eso es que la globalización también en cuanto a los efectos de cualquier crisis financiera, hay una crisis financiera de un banco importante en el interior de China, ¿y cuánto tiempo tarda en que se sientan las consecuencias en el mercado financiero de Corrientes o del Chaco? Más o menos 10 minutos, entre 10 y 15 minutos. Eso es globalización, o sea, la mundialización de los impactos, sobre todo financieros, tiene estándares requeridos, estándares de calificación de riesgo, estándares de tasa de interés. ¿Y para qué está introducido este punto? Más allá de todo lo que acá se explica, que la globalización, cuando la economía se cierra, la globalización tiene menos impacto, como es nuestro caso hoy, o cuando la economía se abre a la competencia mundial, la globalización tiene más impacto, en fin. Pero lo cierto, el mensaje concreto es los mercados financieros, y cuando estamos hablando tanto del sistema financiero como del mercado de capitales, tienen fronteras porosas. Tienen fronteras porosas, quiere decir, son mercados que tienden a ser globales, que a veces pueden tener algunas barreras, algunas barreras que lo frenan temporariamente. Pero es que esto de la mundialización de los estándares es una realidad, digamos,
y que los mercados tienden a operar a tiempo real en el mundo, los mercados financieros tienden a operar a tiempo real en el mundo, así es, ya funciona así ya. Me explico, a pesar de que hay determinadas pequeñas barreras que me afectan a mí, lo afectan a Julieta, lo pueden afectar a Fabricio, en el sentido de que si yo quiero transferir $100 a Estados Unidos me va a costar un montón, un montonazo, o $100 a Chile, porque le tengo que pagar, tengo una tía enferma en Santiago de Chile, y me es una barbaridad, un costo enorme, pero transferir $100 millones, no hay problema, hay 500 opciones. Hay 500 opciones, inclusive algunas sin costo, como a través de las monedas electrónicas, como el Bitcoin. Por ejemplo, ya digamos, esto, lo digo que sea deseable, para nada, tiene gravísimos problemas para la humanidad. Pero eso es el impacto de la globalización. ¿El mensaje cuál es? Que ustedes sepan que globalización es una enorme fuerza social, mundial, que tiende a unificar los estándares mínimos requeridos, como ser condiciones de riesgo y tasa de interés. Y los mercados financieros tienden a ser globales, Se le puede poner restricciones que funcionan de corto plazo, para algunos sectores funcionan, es como un desvío en el camino, funciona, pero el camino no se corta totalmente, menos cuando estamos hablando de finanzas. Y con esto terminamos la unidad. Dejo de compartir, así hablamos un poquitito más. Dudas, preguntas, críticas, comentarios. Bueno. Bien. Bueno, chicas, muchachos, un gusto, como siempre, estar con ustedes. Seguimos al habla en esta materia y vamos a vernos el miércoles con la unidad 9, ¿no? Sobre la inflación. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao. Adiós.